Movimiento Nenen Ove Bugley campesino de Panamá Este frente al Hotel de Panamá, al lado la Iglesia del Carmen. Es un punto de encuentro de mi gente en Ove Bugley con destino a 5 de mayo. Movimiento Nenen Ove Bugley campesino de Panamá Este entiende perfectamente que la industria minera tiene su ventaja y desventaja. Genera ingreso y claro que crea empleo. Pero también conocemos que en la explotación minera se utilizan químicos tóxicos, tal como se menciona mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, disolventes, sustancias altamente tóxicas que contamina el aire, el agua, la superficie de la tierra, causa daño a la fauna y la flora. Y es por eso que este movimiento rechaza rotundamente al contrato minero. El poder público solo emana del pueblo. Como ciudadano libre y pueblo panameño que ejerce sus derechos, la idea es entrar en la Asamblea Nacional y dar a conocer nuestro punto de vista y a demostrar que Movimiento Nenen Ove Bugley campesino de Panamá Este rechaza rotundamente el contrato minero. Pero ya pueden ver, esta barrera no nos permite ingresar. Hacer patria es no al contrato minero. Allí vemos a Kevin Sánchez con el pueblo panameño. Victoriano y Urraca, porque esta patria no se vende, esta patria se defiende, esta patria no se vende, esta patria se defiende. Y el pueblo panameño en la calle resistiendo, en la calle resistiendo. Adelante, adelante, la lucha es constante. Adelante, adelante, la lucha es constante. Porque somos patriotas. No vende patria. Somos patriotas. No vende patria. Estamos con el contrato minero. No. Estamos con el PRD. No. Estamos con la minería. No.
Bien, en este momento podemos ver la formación de los antimotines dispuestos a reprimir al pueblo panameño que tiene libertad a ejercer sus derechos y decir no al contrato minero. Se formó la vaina, vienen los antimotines. Ahí están, en formación. Lluvias de balas de gomas y bombas lacrimógenas están cayendo sobre el movimiento Nenanjobe campesino. Panamá, defendiendo el país, diciendo no al contrato minero aquí en la Asamblea Legislativa. Ustedes que no están viendo, únanse a la lucha, porque la lucha conjunta tenemos la fuerza, porque un pueblo unido jamás será vencido.